Mi marido me echó el día de mi cumpleaños. Y mi abuelo solo dijo, ¿te entregaste por amor? María Fernanda despertó aquella mañana con el corazón palpitándole de ilusión. El tenue resplandor del sol se colaba entre las cortinas de encaje del dormitorio, acariciándole el rostro con dulzura. Era su cumpleaños. Desde que había abierto los ojos, no podía evitar sonreír, imaginando que Rodrigo, su esposo, habría planeado algo especial para ella. Se incorporó de un salto, dejando que sus pies descalzos tocaran el frío mármol. Sentía mariposas revoloteando en su pecho. Bajó corriendo las escaleras, envuelta en una bata ligera, buscando a Rodrigo por toda la casa. ¿Rodrigo? Llamó dulcemente, su voz apenas un susurro entre la brisa que entraba por las ventanas abiertas. Lo encontró en el comedor, sentado, leyendo el periódico como si fuera un día cualquiera. Ni una rosa, ni una sonrisa. Solo la rutina helada de un hombre que parecía haberse olvidado de ella. «Buenos días, amor», dijo María Fernanda, acercándose para besarlo. Rodrigo apartó el rostro, como si su contacto le incomodara. María Fernanda sintió una punzada aguda atravesarle el alma, pero decidió ignorarla. Quizá, pensó, estaba planeando una sorpresa aún mayor. Pasaron las horas. María Fernanda se arregló, eligió su vestido favorito, preparó su propio pastel y puso la mesa con esmero, esperando que, en algún momento, Rodrigo se transformara en el hombre amoroso que había conocido. O que al menos fingiera recordarla. Pero lo que vino después fue una puñalada invisible. Rodrigo subió a la habitación. Cuando volvió a bajar, traía en las manos una maleta desgastada, la misma con la que María Fernanda había llegado a su vida años atrás. La dejó caer frente a ella con un golpe seco. «Te vas», dijo, su voz cargada de un desdén insoportable. El mundo de María Fernanda se tambaleó. La habitación giró a su alrededor. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Ella intentó encontrar sus ojos, buscó una señal de que aquello era una cruel broma, un malentendido. Pero Rodrigo no mostró piedad. «¿Qué estás diciendo?», logró balbucear, su voz quebrándose. «Que ya no te quiero aquí», repitió él, con una frialdad inhumana. Se acabó. Las lágrimas comenzaron a nacer en sus ojos, rebeldes, incontenibles. Cada palabra de Rodrigo era un martillazo brutal en su corazón. ¿Pero por qué? ¿Qué hice mal?, preguntó ella, su voz cargada de desesperación. Rodrigo bufó, como si la presencia misma de María Fernanda le resultara una molestia insoportable. «No me haces feliz. Nunca lo hiciste. Te casaste conmigo para escapar de tu pobreza, y yo, fui un imbécil en creerte». El golpe fue bajo, despiadado. María Fernanda retrocedió como si esas palabras la hubieran abofeteado físicamente. Cada palabra de Rodrigo era un eco de desamor, una condena que la aplastaba. Yo te amaba», susurró ella. «Eso creíste», respondió él, indiferente. «No pierdas más tiempo. No quiero verte aquí cuando regrese». Tomó su chaqueta, sus llaves, y salió de la casa sin volver la vista atrás, dejando a María Fernanda desplomada sobre el suelo de mármol, abrazando su maleta, sintiéndose como una muñeca rota, abandonada. Aferrada al último hilo de dignidad que le quedaba, se levantó horas después, con el rostro hinchado de tanto llorar. El dolor le impedía pensar con claridad, pero sus pies, casi por instinto, la llevaron a casa de sus abuelos. La casa donde había crecido, donde aún podía respirar un poco de amor verdadero. La puerta de madera crujió al abrirse. Don Ramiro y doña Carmen la recibieron con una mezcla de sorpresa y tristeza. Sin decir una palabra, su abuelo la abrazó, envolviéndola en un abrazo tibio, sólido como un roble. María Fernanda rompió a llorar con más fuerza. Todo su cuerpo temblaba. Su abuela la llevó hasta el sofá, cubriéndola con una manta tejida a mano, como cuando era niña. Cuando, finalmente, logró articular palabras entre sollozos, relató lo sucedido, cada detalle, cada humillación. Don Ramiro la escuchó en silencio, su rostro curtido por los años mostrando apenas una sombra de tristeza.
Y cuando María Fernanda terminó, esperando tal vez una palabra de consuelo, lo que recibió fue una pregunta cargada de verdad y sabiduría: ¿te entregaste por amor, María Fernanda? ¿O por necesidad? La pregunta la golpeó más que las palabras de Rodrigo. La hizo temblar hasta la médula, la enfrentó a una realidad que no había querido ver. Se acurrucó aún más en la manta, buscando en su corazón la respuesta. No la encontró. Solo encontró un vacío inmenso, un abismo de dolor y culpa. Aquella noche, bajo la luz temblorosa de una vela, María Fernanda juró, entre lágrimas silenciosas, que jamás volvería a entregarse a nadie sin amor verdadero. Era el fin de una etapa. Y, sin saberlo aún, el inicio de su renacer. Esa noche, María Fernanda no pudo dormir. La vieja cama de su infancia crujía bajo el peso de su cuerpo agotado, pero el verdadero peso era el de su alma destrozada. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Rodrigo dejando caer su maleta ante sus pies volvía a invadir su mente, como una pesadilla interminable. El aroma a madera vieja, a flores marchitas en los jarrones de la sala, a café recién colado que su abuela preparaba en las madrugadas, le provocaba una tristeza honda. Era como si el universo entero le estuviera recordando que había regresado al punto de partida, pero ahora, rota. Miró al techo, viendo cómo las sombras de las ramas de los árboles bailaban con el viento. Cada susurro entre las hojas le parecía un reproche. Cada sonido de la casa, un eco de sus fracasos. Cuando el primer rayo de sol se coló tímidamente por la ventana, María Fernanda ya había llorado todo lo que sus ojos podían llorar. Sus lágrimas secas dejaban una sensación áspera en su piel, una marca invisible de su dolor. Bajó las escaleras arrastrando los pies, como una alma en pena. Encontró a don Ramiro en la cocina, sentado en su silla de siempre, leyendo su viejo periódico. Doña Carmen amasaba pan con movimientos lentos, casi ceremoniales. «Buenos días, hija», dijo su abuela, con una ternura rota. María Fernanda apenas pudo responder. Se sentó a la mesa y rodeó una taza de café entre sus manos temblorosas. El vapor le nubló la vista por un instante, como si la vida misma se negase a dejarla ver más allá del dolor. «La vida es dura, hija», dijo don Ramiro sin levantar la vista del periódico. «Pero a veces, más dura es la verdad que nos negamos a aceptar». María Fernanda apretó los labios. Sintió que si abría la boca, el llanto la devoraría de nuevo. «¿Recuerdas lo que te pregunté anoche?», continuó su abuelo. Ella asintió, incapaz de articular palabra. «Es hora de que encuentres la respuesta, María Fernanda. No para nosotros, para ti». El día transcurrió entre silencios incómodos y gestos de cariño que sus abuelos intentaban ofrecerle. Pero el dolor era una sombra alargada que la seguía a cada paso. Por la tarde, sin saber bien por qué, decidió ir a caminar por el viejo sendero que bordeaba el río. Aquellos caminos polvorientos, los mismos que había recorrido de niña, parecían ahora más áridos, más tristes. Cada paso que daba sentía que se alejaba un poco más de la María Fernanda que había sido. De repente, sin esperarlo, las memorias la atacaron como una marea incontenible. Recordó el primer día que conoció a Rodrigo. Era una tarde de verano. María Fernanda trabajaba como mesera en un café del centro. Llevaba puestos un vestido sencillo y el cabello recogido en una trenza desordenada. Rodrigo llegó como un príncipe salido de un sueño, traje impecable, sonrisa de comercial, voz seductora. Ella, inocente, lo miró como si fuera un ángel enviado para rescatarla. Él la invitó a salir con una insistencia amable. La llevó a restaurantes lujosos, le regaló flores, la colmó de atenciones que ella jamás había conocido. A su lado, María Fernanda se sentía importante, amada, viva. Su abuelo, en aquel entonces, le había advertido: «Cuidado, niña. No todo lo que brilla es oro». Pero el corazón de una joven enamorada no escucha razones. Ella se entregó a Rodrigo con la fe ciega de quien cree haber encontrado su destino. Recordó la primera vez que él la llevó a su departamento. Todo olía a éxito y riqueza, muebles caros, cuadros de artistas reconocidos, copas de cristal finísimo.
Esa noche, bajo la luz tenue de una lámpara de diseño, María Fernanda se entregó a él, creyendo que lo hacía por amor. No sospechaba que en realidad, lo que la guiaba era el hambre de ser vista, valorada, amada. La boda fue rápida. Rodrigo, con su carisma habitual, la convenció de no hacer una gran ceremonia. Solo firmaron los papeles en una oficina fría y gris, acompañados por 2 testigos anónimos. A ella no le importó. Pensó que el amor bastaba. Y ahora, allí estaba, caminando sola por un sendero olvidado, con el corazón en ruinas y el alma desangrándose. Las lágrimas volvieron a brotar, quemándole las mejillas como ácido. Se sentó en una piedra, abrazándose las rodillas, y lloró hasta que el viento se llevó sus sollozos. ¿Qué había hecho mal? ¿Dónde se había perdido? ¿En qué momento dejó de ser una mujer para convertirse en un adorno desechable en la vida de Rodrigo? Cuando el sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de rojo y oro, María Fernanda supo que no podía seguir así. No podía quedarse a vivir en las cenizas de un amor que nunca fue real. Se levantó, sacudió el polvo de su vestido y caminó de regreso a la casa de sus abuelos, con pasos aún temblorosos, pero más firmes que antes. Don Ramiro la esperaba en el porche, fumando su pipa. Al verla, sonrió con la tristeza de quien sabe que el dolor es parte del crecimiento. ¿Encontraste tu respuesta, hija?, preguntó. María Fernanda respiró hondo. Sentía que su corazón aún sangraba, pero dentro de esa herida nacía una semilla de algo nuevo, algo que no sabía nombrar aún. No todavía, dijo, con voz apenas audible. Pero la buscaré. Su abuelo asintió, satisfecho. Esa noche, mientras el viento acariciaba las ventanas y las estrellas comenzaban a encenderse en el cielo, María Fernanda juró que se reconstruiría. No sabía cómo, no sabía cuánto tiempo le llevaría. Pero de una cosa estaba segura, nunca más permitiría que nadie le hiciera sentir que no valía nada. Ni Rodrigo, ni el mundo entero. Porque aunque el amor la había destrozado, también sería el amor propio, quien la levantaría de las ruinas. Y así, entre lágrimas y promesas silenciosas, comenzó el largo y doloroso camino de su resurrección. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa para María Fernanda. Cada mañana despertaba con la misma sensación opresiva en el pecho, como si una mano invisible apretara su corazón, impidiéndole respirar. El reflejo en el espejo le devolvía una imagen que apenas reconocía, unos ojos hinchados, una piel pálida, una sonrisa extinguida. Las calles polvorientas del pueblo, los árboles que bordeaban los caminos, las viejas casas de adobe, todo parecía participar de su tristeza. Era como si el mundo entero se hubiera teñido de grises. Don Ramiro y doña Carmen hacían lo que podían por aliviar su dolor. Su abuela preparaba sopas humeantes y dulces de leche, como cuando era niña, pero nada lograba calentarle el alma. Su abuelo, en su sabiduría silenciosa, no la forzaba a hablar. Sabía que algunas heridas solo sanaban con el tiempo. Una tarde, mientras barría el pequeño patio trasero, María Fernanda escuchó murmullos en la calle. Se asomó discretamente y vio a 2 vecinas, doña Chona y doña Pilar, cuchicheando con miradas furtivas. Pobrecita, tan jovencita y ya tan desgraciada, decía una. Dicen que su marido anda enredado con la socia esa, la Vanessa. Una vividora, una lagarta, añadía la otra, haciendo un gesto de desprecio. María Fernanda sintió como la sangre se le helaba en las venas. Aunque ya sospechaba la traición, escucharla en boca de otros fue como recibir un puñal directo al corazón. Corrió dentro de la casa, cerró la puerta y se deslizó hasta el suelo, abrazándose las piernas mientras su cuerpo era sacudido por sollozos violentos. ¿Por qué? ¿Por qué ella? ¿Qué tenía esa mujer que ella no tuviera? ¿En qué momento Rodrigo dejó de amarla, si es que alguna vez la amó? Las horas pasaron arrastrándose. El reloj de péndulo marcaba los minutos con un tic-tac cruel, cada golpe un recordatorio de su miseria. Al anochecer, don Ramiro se sentó a su lado en el viejo sillón de mimbre. «Hija, hay dolores que no podemos evitar. Pero también hay cadenas que debemos romper, aunque nos cueste la vida», dijo con voz grave. «No puedes quedarte aquí esperando que el dolor se apiade de ti.
María Fernanda levantó la vista. Dentro de sus ojos enrojecidos comenzaba a nacer una chispa de algo nuevo, determinación. Esa noche, decidió que no se quedaría a llorar toda la vida. Tomó una libreta vieja y comenzó a escribir sus pensamientos. Escribir le ayudaba a ordenar el caos que tenía dentro. Palabra tras palabra, fue vaciando su dolor en esas páginas, como si exorcizara sus demonios. Días después, mientras estaba en el mercado ayudando a su abuela a vender pan casero, vio una cartelera que anunciaba clases gratuitas de administración en un centro comunitario. Algo dentro de ella se estremeció. Tal vez, pensó, era el primer paso para recuperar su vida. Se inscribió esa misma tarde, a pesar de los murmullos de la gente que aún la miraba con lástima. Las primeras clases fueron duras. María Fernanda se sentía torpe, insegura. Pero no se rindió. Cada vez que sentía que las lágrimas querían vencerla, recordaba el desprecio en los ojos de Rodrigo, recordaba la pregunta de su abuelo, recordaba la promesa silenciosa que se había hecho. Una noche, mientras estudiaba en la pequeña mesa de la cocina, un hombre entró al centro comunitario buscando a alguien que le ayudara a organizar unos documentos legales. Era Santiago. Santiago era todo lo contrario a Rodrigo. De cabello castaño claro, mirada cálida y sonrisa franca, transmitía una sensación de calma y confianza. Vestía sencillo, pero su porte era de alguien acostumbrado a luchar, a no rendirse. Cuando sus ojos se cruzaron por primera vez, María Fernanda sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. ¿Tú podrías ayudarme?, preguntó él, con una sonrisa amable. María Fernanda dudó. Aún llevaba el peso de su dolor como una segunda piel, pero algo en la mirada de Santiago le dijo que podía confiar. Claro, respondió con voz baja. Así comenzó una amistad inesperada, una pequeña luz en medio de tanta oscuridad. Santiago la trataba con un respeto y una dulzura que desarmaban sus defensas sin que ella se diera cuenta. Nunca la presionaba, nunca intentaba aprovecharse de su fragilidad. Simplemente estaba ahí, como un faro silencioso en medio de su tormenta. Mientras tanto, Rodrigo y Vanessa seguían exhibiendo su relación sin pudor. Las revistas locales mostraban fotos de ellos en fiestas, en eventos de caridad, sonriendo como la pareja perfecta. Cada imagen era una daga más para el alma herida de María Fernanda. Pero ya no lloraba tanto. Cada lágrima que no derramaba era una victoria silenciosa. Cada paso que daba hacia su independencia era una rebelión contra el dolor. Un día, mientras revisaba unos papeles viejos en la casa de sus abuelos, encontró algo que cambiaría todo: una escritura de propiedad a su nombre, firmada por Rodrigo poco antes de su boda. Confundida, fue a buscar a Santiago, quien, tras revisar los documentos, frunció el ceño. «Esto es tuyo, María Fernanda», dijo. «Rodrigo no tenía derecho a echarte así. Legalmente, esa casa también es tuya». La rabia que había aprendido a contener estalló en su pecho como un incendio. Había sido humillada, traicionada, despojada, y encima, había permitido que le quitaran lo que era suyo por derecho. Por primera vez en meses, María Fernanda sintió algo más fuerte que la tristeza, una furia justa, poderosa, liberadora. Decidió que iba a luchar. No solo por lo que le pertenecía, sino por sí misma. Esa noche, mientras las estrellas parpadeaban en un cielo inmenso, María Fernanda se puso de pie frente a la ventana de su cuarto, apretando los puños con fuerza. «No me voy a rendir», susurró al viento. «No más. Porque a veces, para renacer, primero hay que arder hasta las cenizas». Y María Fernanda estaba lista para arder, para transformarse, para escribir su propia historia, sin Rodrigo, sin cadenas, sin miedo. El viento soplaba con furia aquella tarde, como si el mismo cielo compartiera la tormenta que rugía dentro de María Fernanda. Vestida con un sencillo vestido azul marino, los cabellos sueltos ondeándole alrededor del rostro, caminaba por las calles del pueblo con un propósito que nunca antes había sentido tan claro. El acta de propiedad apretada contra su pecho latía al mismo ritmo que su corazón, ahora impulsado no por amor, sino por una mezcla de dolor, indignación y sed de justicia. Esa tarde, acompañada por Santiago, fue a la ciudad para buscar a un abogado.
No podía permitir que Rodrigo se saliera con la suya. No podía seguir siendo la víctima silenciosa de su desprecio. Entraron a una pequeña oficina donde un letrero sencillo rezaba, Bufete Jurídico Villaseñor y Asociados. El interior era sobrio, pero acogedor. Un aroma a café recién hecho flotaba en el aire. Un hombre de mediana edad, cabello canoso y lentes redondos, los recibió. Su nombre era licenciado Villaseñor, y tras escuchar atentamente el relato de María Fernanda, frunció el ceño con severidad. Señorita, usted no solo tiene derecho sobre esa propiedad, dijo con voz firme. También puede demandarlo por despojo y daño moral. María Fernanda tragó saliva. Era una batalla que le daba miedo iniciar, pero una voz dentro de ella, una voz que había estado acallada demasiado tiempo, ahora gritaba. Quiero hacerlo, afirmó, sintiendo como algo en su interior se alineaba con una nueva fuerza. El abogado asintió con respeto. Santiago, a su lado, le apretó suavemente el hombro, dándole un apoyo silencioso que ella agradeció más de lo que podía expresar. Mientras volvían al pueblo, el atardecer tiñó todo de dorado. María Fernanda miraba por la ventanilla del coche viejo de Santiago, sintiendo que, por primera vez en meses, el horizonte no era solo una masa gris de desesperanza. Sin embargo, esa misma noche, al regresar a casa, encontró a doña Carmen llorando en la cocina. Don Ramiro sostenía en las manos un sobre abierto, era una citación judicial. Rodrigo los estaba demandando por usurpación de propiedad. María Fernanda sintió que el mundo se derrumbaba otra vez bajo sus pies. ¿Cómo era posible tanta crueldad? ¿Cómo podía Rodrigo, a quien alguna vez amó ciegamente, atacar ahora a sus abuelos, las únicas personas que siempre la habían amado incondicionalmente? La rabia le quemó la garganta. Esto no se va a quedar así, juró, su voz resonando como un trueno en la pequeña cocina. Durante los días siguientes, María Fernanda trabajó como nunca. No solo estudiaba y ayudaba en casa, también ayudaba al abogado a recolectar pruebas, documentos, testigos. Era una lucha desigual, lo sabía, Rodrigo tenía dinero, influencias, contactos. Ella solo tenía su dignidad y a Santiago. Él estaba a su lado en cada paso, firme como una roca. Nunca la trataba como una víctima. Nunca le ofrecía lástima, sino respeto. Y aunque entre ellos empezaba a nacer algo tibio, algo dulce y lleno de promesas, María Fernanda sabía que aún no estaba lista para amar de nuevo. Aún había demasiadas heridas abiertas. Una noche, después de una larga jornada de preparar documentos, Santiago la llevó a la colina más alta del pueblo. Desde ahí, podían ver las luces parpadeantes de las casas, como luciérnagas en la oscuridad. ¿Sabes?, dijo Santiago, su voz acariciándole los sentidos. No importa cuántas veces nos derriben, mientras tengamos el valor de volver a levantarnos. María Fernanda lo miró. Por primera vez, una lágrima no de tristeza, sino de gratitud, rodó por su mejilla. Pero la felicidad, en su vida, era siempre efímera. Un día antes de la primera audiencia en el tribunal, Rodrigo se presentó en casa de sus abuelos. No iba solo, Vanessa lo acompañaba, vestida con un traje de diseñador y una sonrisa venenosa en el rostro. «Qué lástima verte así, Fer», dijo Vanessa, con fingida compasión. «No era esto lo que querías, ¿verdad? Te hubieras conformado con ser una buena esposa». Rodrigo se cruzó de brazos, mirándola como si fuera polvo en sus zapatos. «Te di una vida mejor y mira cómo me lo pagas», escupió. «Ahora tendrás que ver cómo pierdes todo lo poco que tienes». María Fernanda temblaba de rabia contenida. «No me diste nada que no mereciera», dijo, la voz firme a pesar del nudo en la garganta. «Y tú perderás algo que jamás podrás recuperar, tu alma». Vanessa soltó una carcajada vacía, arrastrando a Rodrigo hacia el coche de lujo en el que habían llegado. María Fernanda cerró la puerta con un golpe que sacudió los cimientos de la vieja casa. Se dejó caer al suelo, rompiendo en un llanto que mezclaba dolor, rabia y una feroz determinación. «Te prometo que no me vas a destruir», susurró entre dientes apretados. «No esta vez». Al día siguiente, vestida con un sencillo conjunto negro, el cabello recogido,
el rostro limpio de maquillaje, María Fernanda entró al tribunal con la frente en alto. Rodrigo y Vanessa la miraban desde el otro extremo de la sala, confiados en su victoria. Pero no sabían algo, ella ya no era la misma mujer que habían echado a la calle con una maleta vieja. Cuando el juez pidió que se presentaran las pruebas, María Fernanda, con manos temblorosas pero decididas, entregó el acta de propiedad, las cartas, las fotos. Cada documento era un ladrillo que construía su camino hacia la justicia. Santiago, sentado entre el público, le sonrió con orgullo. La audiencia fue larga, dolorosa, llena de momentos en los que sintió que no podía más. Pero en su interior, una voz, la voz de su abuelo, la sostenía. Cuando el juez finalmente levantó la vista y dictó su veredicto, un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Esta propiedad pertenece, legalmente, a la señora María Fernanda Ríos. Se ordena su restitución inmediata. Rodrigo palideció. Vanessa apretó los labios con rabia. María Fernanda apenas pudo contener las lágrimas. No por Rodrigo, no por Vanessa. Por ella. Porque, por fin, había recuperado algo de sí misma. Al salir del tribunal, Santiago la abrazó brevemente, respetando su espacio. «Estoy orgulloso de ti», susurró. Ella cerró los ojos, dejando que esa frase la envolviera como un bálsamo. No era el final de su lucha. Aún habría heridas que sanar, cicatrices que dolerían en los días de lluvia. Pero por primera vez en mucho tiempo, María Fernanda sintió que podía construir algo nuevo. Algo verdadero. Y aunque todavía no estaba lista para entregarse al amor, sabía que algún día lo estaría. Cuando su corazón, roto pero valiente, pudiera latir de nuevo sin miedo. Porque ahora sabía la respuesta a la pregunta de su abuelo, sí, se había entregado una vez sin saber amar. Pero esta vez, si lo hacía, sería diferente. Esta vez, se entregaría por amor. Y para siempre. María Fernanda volvió a la casa de sus abuelos con el acta judicial en las manos, el alma todavía vibrando de la emoción contenida. Había ganado. Había enfrentado a Rodrigo y a Vanessa ante la ley, y había recuperado su hogar. Pero la victoria sabía amarga. Porque mientras regresaba, caminando entre la gente del pueblo que ahora la miraba con admiración silenciosa, algo en su interior susurraba que la guerra aún no había terminado. Rodrigo era orgulloso, vengativo, incapaz de aceptar una derrota sin intentar destruir todo a su paso. Y no estaba solo. Vanessa, con su sonrisa venenosa y su ambición insaciable, no permitiría que María Fernanda saliera triunfante tan fácilmente. La noche de su regreso, la casa estaba iluminada. Doña Carmen había preparado una cena sencilla pero llena de amor, tamales, arroz con leche, pan de anís. El aroma cálido le envolvió el alma cansada como un abrazo. Don Ramiro, con su voz grave, alzó una copa de vino barato. «Por ti, hija. Por tu valentía». María Fernanda sonrió débilmente. Agradeció los aplausos tímidos de sus vecinos, la mirada emocionada de su abuela, el apretón firme de manos de su abuelo. Pero algo en ella se mantenía alerta. Como un animal herido que sabe que el peligro acecha aún en los momentos de paz. Y no se equivocaba. 2 días después, recibió una llamada inesperada. Era del banco. «Señora Ríos, lamentamos informarle que existe un adeudo importante a nombre de la propiedad que usted acaba de recuperar. La hipoteca está vencida. Procederemos al embargo si no se regulariza en 30 días». María Fernanda sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Eso es imposible», dijo con la voz temblorosa. «Yo no firmé ninguna hipoteca. El documento está firmado por su esposo, Rodrigo Montesinos, cuando aún estaban casados legalmente», explicó la voz indiferente al otro lado de la línea. El mundo giró a su alrededor. Rodrigo, incluso antes de echarla, había hipotecado la casa, y ahora, era ella quien debía pagar las consecuencias. Corrió al despacho de Santiago. Él la recibió con el ceño fruncido, preocupado al ver su rostro desencajado. «No te preocupes», le dijo, después de revisar los documentos. «Vamos a encontrar una salida». Pero María Fernanda sentía como si el peso del universo entero hubiera caído sobre sus hombros.
¿Acaso no merecía ya un respiro? ¿Acaso la vida no iba a permitirle sanar ni un solo instante? Las noches siguientes fueron una tortura. Apenas dormía. Apenas comía. Caminaba de un lado a otro en su pequeña habitación, pensando, planeando, desesperándose. La humillación no había terminado. El dolor seguía latiendo en cada rincón de su existencia. Una tarde, mientras caminaba hacia el centro comunitario para asistir a sus clases, sintió una sombra a su lado. Era Vanessa. Vestía un conjunto ajustado, carísimo, y sus labios rojos dibujaban una sonrisa cruel. «Pobrecita», dijo, con fingida compasión. «¿Pensaste que ganarías así de fácil? Rodrigo puede haberse cansado de ti, pero yo sé jugar mejor». María Fernanda quiso responder, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. «Verás, querida», continuó Vanessa, acercándose peligrosamente. «No solo hipotecamos la casa. También vendimos parte del terreno, a mi nombre». El golpe fue brutal, seco, despiadado. Vanessa soltó una carcajada fría y se alejó, dejándola ahí, temblando de impotencia. María Fernanda cayó de rodillas en plena calle. La gente que pasaba fingía no verla. Para ellos, ya era costumbre ver su sufrimiento. Nadie quería ensuciarse las manos ayudando a quien parecía condenada al dolor. Pero no estaba sola. Santiago corrió hacia ella, levantándola con cuidado, protegiéndola con su cuerpo del cruel espectáculo. «No voy a dejar que te destruyan», le dijo, mirándola a los ojos, sus palabras cargadas de una promesa que iba más allá de la amistad. Esa noche, en el silencio roto por sus sollozos, María Fernanda tomó una decisión dolorosa. Iba a vender lo poco que tenía. Iba a trabajar hasta desfallecer. Iba a pagar esa maldita deuda. Iba a recuperar su vida, centímetro a centímetro, lágrima tras lágrima. Porque si la vida no le daba tregua, ella tampoco se la daría a la vida. Con la ayuda de Santiago, consiguió un trabajo como asistente en una pequeña oficina de abogados en la ciudad. Ganaba poco, pero era un comienzo. Los días eran largos, agotadores. A veces no tenía ni para el pasaje de regreso. A veces se quedaba dormida en el camión, abrazando su bolsa contra el pecho. Pero no se rindió. Cada día, al mirarse al espejo, veía menos a la joven ilusa que había creído en cuentos de hadas y más a una mujer que estaba aprendiendo a ser fuerte a golpes de dolor. La relación con Santiago se fue haciendo más profunda. Había miradas largas, silencios cargados de palabras no dichas, pequeños gestos que tejían un lazo indestructible entre ellos. Pero María Fernanda, aunque sentía que algo en su corazón comenzaba a latir de nuevo, no se atrevía aún a dar el paso. El miedo seguía ahí. El recuerdo de la traición seguía ahí. Y entonces, como si el destino quisiera probarla aún más, una noche, mientras organizaba archivos en la oficina, escuchó una conversación que la dejó helada. ¿Está seguro de que ella no sospecha?, preguntó una voz que reconoció de inmediato. Era Santiago. No, respondió otra voz desconocida. Todo va según lo planeado. María Fernanda confiará en ti, y después, será fácil quitarle lo que queda. Un rugido de dolor y rabia le atravesó el alma. ¿Santiago también? El único hombre en quien había comenzado a confiar. Corrió fuera de la oficina, la vista nublada por lágrimas ardientes. La traición, pensó, no venía solo de los enemigos. A veces, venía de donde uno menos lo esperaba. Y ese dolor era 1000 veces peor. María Fernanda corrió bajo la lluvia que caía impiadosa sobre las calles oscuras de la ciudad. Sus pasos resonaban en los charcos, sus lágrimas se mezclaban con el agua que empapaba su rostro. El dolor le perforaba el alma en cada latido, como si 1.000.000 de agujas ardientes la atravesaran por dentro. La traición de Santiago, el único hombre que había logrado que su corazón herido latiera de nuevo, era un golpe demasiado cruel. Más que la traición de Rodrigo. Más que la burla de Vanessa. Más que todas las humillaciones juntas. Porque esta vez, ella había empezado a creer. A confiar. A ilusionarse con la absurda idea de que podía volver a amar. Y ahora, todo se desmoronaba otra vez.
Llegó hasta el pequeño parque del centro, donde los columpios viejos crujían bajo el peso del viento. Se dejó caer en uno de ellos, abrazándose el cuerpo, temblando de frío y desesperación. ¿Por qué? Gimió al cielo, que respondía solo con truenos sordos. Se sintió sola. Más sola que nunca. Recordó los días en que Rodrigo la cortejaba. Recordó las promesas vacías, las caricias falsas, las palabras de amor que no eran más que trampas. ¿Era su destino ser engañada una y otra vez? El amanecer la encontró aún sentada en el columpio, con la ropa empapada y los ojos hinchados de tanto llorar. Fue don Ramiro quien la encontró. Sin decir palabra, se quitó su vieja chaqueta de mezclilla y la colocó sobre los hombros de María Fernanda. Cuando el mundo nos rompe, hija, dijo, su voz ronca pero firme, tenemos dos opciones, quedarnos en pedazos o reconstruirnos más fuertes. Ella levantó la vista, viendo en su abuelo no a un anciano derrotado, sino a un guerrero que había sobrevivido a todas las batallas de la vida. Y en ese momento, una chispa de fuego comenzó a arder dentro de ella. No. No iba a rendirse. No esta vez. Se puso de pie, tambaleándose al principio, pero luego firme, como un roble que se niega a caer. Voy a descubrir toda la verdad, susurró, sus palabras flotando en el aire frío de la madrugada. Y no voy a perdonar. El primer paso era enfrentar a Santiago. Se presentó en su oficina esa misma tarde, vestida con un abrigo sencillo, el cabello recogido en una trenza apretada, la mirada endurecida por el dolor. Santiago la miró con sorpresa, dejando caer unos papeles que sostenía. María Fernanda, ¿qué haces aquí? Estaba preocupado por ti, cállate. Espetó ella, su voz cortante como un látigo. Santiago retrocedió un paso, confundido. ¿Por qué me traicionaste? Gritó ella, los ojos llenos de furia contenida. ¿Por qué fingiste ayudarme mientras planeabas robarme lo que me quedaba? Él palideció. ¿De qué estás hablando? Te oí, Santiago. Te oí hablando de mí, planeando usarme. La oficina se sumió en un silencio sepulcral. Solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia contra las ventanas. Finalmente, Santiago habló, su voz baja, herida. Tienes razón en no confiar. Te han lastimado tanto que ya no puedes creer en nadie. Pero te juro que nunca quise hacerte daño. María Fernanda soltó una carcajada amarga. Las mismas palabras que me dijo Rodrigo antes de destruirme. Santiago bajó la mirada, como si cargara un peso imposible. La conversación que oíste era parte de una trampa, confesó. Rodrigo me ofreció dinero para traicionarte. Para convencerte de venderle de nuevo la propiedad a Vanessa. María Fernanda abrió la boca para responder, pero las palabras murieron en sus labios. Me negué, continuó él. Fui a esa reunión para grabarlo. Para conseguir pruebas de que ellos conspiran contra ti. Pero no alcancé a explicártelo. La cabeza de María Fernanda daba vueltas. ¿Había juzgado mal a Santiago? ¿Se había dejado arrastrar por sus heridas hasta ver traición donde no la había? Sacó de su bolsillo un pequeño grabador de voz y lo puso sobre la mesa. Aquí está todo, dijo él, la voz rota. Si quieres, llévalo. Entrega la grabación al juez. Puedes usarlas en una demanda. María Fernanda tomó el aparato con manos temblorosas. Santiago dio un paso más cerca, pero no intentó tocarla. Sé que es tarde para pedirte que confíes en mí, susurró. Pero todo lo que he hecho, ha sido para protegerte. Ella lo miró, viendo no solo al hombre que la había apoyado, sino también al que había estado dispuesto a arriesgarlo todo por ella, en silencio, sin esperar nada a cambio. Y entonces, como una represa que se rompe, empezó a llorar. No de rabia esta vez. No de tristeza. Lloraba porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza. Santiago la abrazó entonces, no como un amante, sino como un compañero de batallas, como un refugio seguro. María Fernanda supo que su camino aún sería duro. Que aún tendría que pelear, que aún habría lágrimas, noches oscuras y fantasmas del pasado acechándola.
Pero ahora sabía algo que antes ignoraba: no estaba sola. Y a veces, en una vida destrozada por la traición, eso era suficiente para empezar a sanar. Los primeros rayos de sol entraban por la ventana de la pequeña habitación cuando María Fernanda abrió los ojos. Esta vez, no sintió el peso del dolor ahogándola, ni la desesperanza oprimiendo su pecho. Algo había cambiado dentro de ella. Algo profundo. Algo irrevocable. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo como su corazón latía con una fuerza nueva. El grabador de voz descansaba en la mesita de noche, como un símbolo de su resurrección. La verdad estaba de su lado. Y ahora, por fin, tenía en sus manos la herramienta para hacer caer a quienes habían destrozado su vida. Se levantó lentamente. Cada movimiento, cada paso, era un acto de afirmación. No era la misma mujer que Rodrigo había humillado. No era la muchacha asustada que Vanessa había pisoteado. Era María Fernanda Ríos. Y estaba lista para luchar. Aquella mañana, después de desayunar en silencio con don Ramiro y doña Carmen, les anunció su decisión. «Voy a demandarlos», dijo con voz firme. «No solo por la casa. No solo por la deuda. Los demandaré por fraude, por daño moral, por cada lágrima que me hicieron derramar». Don Ramiro, que pocas veces mostraba sus emociones, se levantó de su silla y le colocó una mano en el hombro. «Estamos contigo, hija», dijo simplemente. Doña Carmen lloraba en silencio, pero en su rostro se veía el orgullo de una mujer que había criado a una guerrera. Esa misma tarde, María Fernanda y Santiago se reunieron con el licenciado Villaseñor. El abogado, al escuchar la grabación, sonrió con una mezcla de satisfacción y sorpresa. «Esto es dinamita pura», dijo. «Con esto, no solo podemos ganar el caso. Podemos arruinarlos». Y eso era exactamente lo que María Fernanda quería. Pero no por venganza vacía, sino porque era lo justo. Porque merecían pagar por cada daño causado. Los días siguientes fueron un torbellino de acciones legales, recopilación de pruebas, declaraciones ante notarios. Cada paso era una piedra más en el camino de su propia reconstrucción. Mientras tanto, Rodrigo y Vanessa seguían viviendo como si nada. Seguían asistiendo a eventos sociales, posando para revistas locales, mostrando una felicidad artificial que pronto se desmoronaría. María Fernanda los observaba desde lejos, paciente, silenciosa, como un depredador acechando a su presa. Una tarde, mientras regresaba de una reunión con su abogado, recibió una llamada inesperada. Era Rodrigo. El sonido de su voz le revolvió el estómago, pero se obligó a escucharlo. «Fer, tenemos que hablar», dijo él, con ese tono arrogante que tantas veces la había manipulado. «No tenemos nada de qué hablar», respondió ella, fría como el hielo. «¿Qué ganas con esto? ¿Arruinarme? ¿Qué no ves que solo te haces daño a ti misma?» María Fernanda soltó una carcajada amarga. «Tú ya me hiciste todo el daño que podías, Rodrigo. Ahora solo estoy reclamando lo que es mío». Él colgó abruptamente, furioso. Pero ella no tembló. No esta vez. El gran día llegó. El tribunal estaba repleto. Había periodistas, curiosos, vecinos del pueblo que querían presenciar la caída de Rodrigo Montesinos y Vanessa del Villar. María Fernanda entró al salón de audiencias con la cabeza en alto. Vestía un traje sencillo pero elegante, su cabello suelto en ondas suaves. Sus ojos brillaban con la luz de quien ha visto el infierno y ha regresado más fuerte. Rodrigo y Vanessa, sentados en el banquillo de los acusados, intentaban mantener la compostura. Pero el miedo ya se reflejaba en sus gestos nerviosos, en sus miradas esquivas. Cuando el juez pidió que se presentaran las pruebas, María Fernanda se levantó. Santiago le entregó el grabador. Ella lo sostuvo entre sus manos, respiró hondo y apretó el botón de reproducción. La sala se llenó de las voces de Rodrigo y Vanessa conspirando para defraudarla, para humillarla, para robarle todo. Un murmullo de indignación recorrió el tribunal. Rodrigo intentó interrumpir, alegando que era una grabación ilegal. Vanessa rompió en llanto, intentando presentarse como una víctima. Pero era inútil. La verdad,
esa verdad que María Fernanda había sufrido tanto para descubrir, era más fuerte que cualquier mentira. El juez no tardó en dictar sentencia. Rodrigo Montesinos y Vanessa del Villar serían procesados por fraude, daño moral y asociación ilícita. Además, debían indemnizar económicamente a María Fernanda por todos los daños causados. La victoria fue absoluta. Y sin embargo, al salir del tribunal, María Fernanda no sintió júbilo. Sintió una paz serena, como quien termina de enterrar a sus muertos y puede, al fin, empezar a vivir. Santiago la esperaba afuera. Sus miradas se encontraron en medio de la multitud. Sin decir palabra, se abrazaron. Un abrazo largo, silencioso, lleno de todo lo que las palabras no podían expresar. María Fernanda supo, en ese instante, que había llegado el momento de decidir su futuro. No quería vivir anclada al dolor. No quería ser prisionera de la traición. Quería amar. Amarse a sí misma primero. Y, tal vez, amar a Santiago algún día, cuando sus heridas fueran cicatrices de guerra y no llagas abiertas. El cielo, antes gris, comenzó a despejarse. Y mientras caminaba de la mano de Santiago, con pasos firmes hacia una nueva vida, María Fernanda entendió que la verdadera victoria no era haber derrotado a sus enemigos. La verdadera victoria era haberse encontrado a sí misma en medio de la ruina. El viento del atardecer soplaba con suavidad sobre el rostro de María Fernanda mientras caminaba por las calles de su pueblo. Ahora, cada paso que daba tenía un peso distinto. No caminaba huyendo del dolor, ni arrastrando cadenas invisibles. Caminaba como una mujer libre, aunque las cicatrices seguían doliendo como brasas bajo su piel. Había ganado en los tribunales. Había recuperado su dignidad. Había puesto de rodillas a quienes la traicionaron. Pero su corazón aún no sabía cómo sanar. Las sonrisas de los vecinos, las miradas de respeto, los murmullos de admiración mientras pasaba, todo era nuevo. Pero también era extraño. ¿Acaso ahora era vista como una heroína? ¿Como la mujer que enfrentó a sus demonios? ¿O simplemente como el espectáculo trágico que sobrevivió a su propio infierno? Llegó a la pequeña plaza central y se sentó en una banca bajo un viejo árbol de jacaranda. Las flores lilas caían lentamente sobre ella, como una lluvia de recuerdos. Recordó los días en que soñaba con una vida perfecta junto a Rodrigo. Recordó las promesas de amor eterno, las noches de esperanza, las ilusiones que ahora le parecían ajenas, como si hubieran pertenecido a otra mujer. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. No por Rodrigo. No por el amor perdido, sino por la María Fernanda ingenua que había tenido que morir para que ella pudiera renacer. Santiago llegó poco después, como siempre, respetuoso de su espacio, paciente como quien entiende que algunas heridas no deben apresurarse a sanar. ¿Puedo sentarme?, preguntó, con esa sonrisa suave que tanto la conmovía. Ella asintió. Permanecieron en silencio un buen rato, viendo cómo el cielo se teñía de naranja y púrpura. No sé cómo seguir, confesó finalmente María Fernanda, con la voz quebrada. He luchado tanto, he perdido tanto, que no sé cómo empezar otra vez. Santiago tomó su mano con una ternura infinita. No tienes que saberlo ahora, le dijo. Solo tienes que dar el primer paso. Ella cerró los ojos, dejando que sus palabras calaran hondo. ¿El primer paso? ¿Y si se caía de nuevo? ¿Y si la vida volvía a romperla? Pero entonces recordó algo que don Ramiro le había dicho una vez: no es valiente quien no tiene miedo, hija. Es valiente quien avanza a pesar de él. Respiró hondo. Muy hondo. Y decidió, en ese momento, que aunque el miedo la acompañara, no iba a detenerse. Los días siguientes se dedicó a reconstruir su vida, poco a poco. Comenzó a trabajar en el bufete jurídico donde antes había sido asistente, ahora como secretaria administrativa. Santiago, aunque seguía a su lado, no forzaba nada. La acompañaba, la apoyaba, pero respetaba sus tiempos. La relación entre ellos crecía como crece un rosal salvaje, lentamente, entre espinas, pero con una belleza innegable. María Fernanda también volvió a acercarse a sus abuelos. Pasaba tardes enteras en la cocina con doña Carmen,
aprendiendo recetas antiguas, escuchando historias de amor verdadero y de resistencias silenciosas. Cada palabra de su abuela era un bálsamo para sus heridas abiertas. Don Ramiro, por su parte, la enseñaba a trabajar la tierra, a plantar semillas, a entender que la vida no siempre da frutos inmediatos, pero que la paciencia siempre es recompensada. Una tarde, mientras sembraban juntos en el huerto, don Ramiro le dijo: «Tú eres como esta tierra, hija. A veces parece seca, dura, sin esperanza. Pero si la cuidas, si le tienes fe, florece de nuevo». María Fernanda lloró entonces, abrazada a su abuelo. No de tristeza, sino de gratitud. Porque finalmente entendía, no había perdido su vida. La estaba empezando otra vez, con cimientos más firmes, más verdaderos. Un día, mientras salía de la oficina, Santiago la estaba esperando afuera con una sorpresa. «Ven conmigo», le dijo, extendiéndole la mano. María Fernanda dudó por un segundo. ¿Otra vez confiar? ¿Otra vez entregarse, aunque fuera solo un poco? Pero el brillo sincero en los ojos de Santiago derrumbó sus últimas defensas. Tomó su mano. La llevó a un terreno en las afueras del pueblo. Allí, en medio de la naturaleza, había una pequeña casa de madera, sencilla pero acogedora. «Quiero construir algo contigo», le dijo Santiago, la voz cargada de emoción contenida. «No te pido que decidas ahora. Solo quiero que sepas que estaré aquí, cuando estés lista». María Fernanda sintió como algo se rompía dentro de ella, pero esta vez no era dolor. Era un muro que se caía. Era la esperanza, abriéndose paso entre las ruinas. Lo abrazó. Lloró en su pecho. Y por primera vez en mucho tiempo, no lloró de tristeza. Lloró de amor. De amor por ella misma. De amor por la vida que todavía podía construir. Y aunque sabía que el camino no sería fácil, que habría días grises, fantasmas del pasado, cicatrices que dolerían al recordarlas, también sabía que, esta vez, no caminaría sola. Porque ahora entendía que la verdadera fuerza no está en no caer, sino en tener el coraje de levantarse cada vez. Y María Fernanda, con su corazón remendado pero vibrante, estaba lista para vivir. Para amar. Y, sobre todo, para no temer nunca más. María Fernanda se sentía cada día más viva. Cada mañana despertaba con una fuerza nueva que no sabía que existía dentro de ella. Cada vez que miraba su reflejo en el espejo, veía a una mujer diferente, más firme, más sabia, más hermosa en su autenticidad. La vida comenzaba a sonreírle tímidamente. Su trabajo en el bufete jurídico iba viento en popa. Había logrado ahorrar algo de dinero, y las pequeñas reuniones familiares en casa de sus abuelos se habían convertido en refugios de amor verdadero. Santiago seguía a su lado, paciente, respetuoso, con esa ternura que no exigía nada, que simplemente estaba. Y, sin embargo, en las noches frías, cuando el viento susurraba entre las rendijas de la ventana, María Fernanda sentía todavía el eco de sus viejas heridas. Sabía que no podía borrar el pasado. Sabía que el dolor era una cicatriz indeleble en su alma. Lo que no sabía era que ese pasado, cruel y despiadado, aún tenía una carta escondida. Una mañana de invierno, mientras organizaba archivos en la oficina, recibió una carta sin remitente. El sobre era sencillo, sin marcas. Su corazón se aceleró. Con manos temblorosas, rompió el sello y leyó: «Fer, sé que todo terminó mal entre nosotros. Pero necesito verte. Solo una vez. Necesito explicarte cosas que nunca te dije. Por favor, ven. Rodrigo». El mundo se detuvo. El aire pareció desaparecer de la habitación. Sintió que un mar de emociones encontradas la arrastraba: odio, miedo, tristeza, curiosidad. ¿Rodrigo? Después de todo lo que había hecho, ¿se atrevía a buscarla? Guardó la carta en su bolso sin decir palabra y siguió trabajando como si nada. Pero dentro de ella, la tormenta crecía. Esa noche, no pudo dormir. La carta ardía en su bolso como una antorcha encendida, reclamando atención. ¿Qué debía hacer? Don Ramiro la encontró en la cocina, sentada frente a una taza de té frío. «¿Qué pasa,
hija? Preguntó, mirándola con esos ojos que todo lo veían. María Fernanda vaciló un instante antes de tenderle la carta. Don Ramiro la leyó en silencio. ¿Vas a ir?, preguntó finalmente. No lo sé, susurró ella, mordiéndose el labio. Una parte de mí quiere enterrarlo para siempre. Pero otra, necesita escuchar lo que tenga que decir. Su abuelo asintió. A veces, para cerrar una herida, es necesario mirarla de frente. María Fernanda respiró hondo. Sabía que tenía que hacerlo. No por Rodrigo. No por él. Por ella. Para ponerle fin al último capítulo de ese amor maldito. Al día siguiente, se arregló con cuidado. No para impresionar a Rodrigo, no para verse hermosa para nadie, sino para sí misma. Vestía unos pantalones de mezclilla, una blusa blanca sencilla, el cabello recogido en una coleta alta. Se veía fuerte. Se sentía fuerte. La cita era en un pequeño café a las afueras del pueblo. Cuando llegó, Rodrigo ya la esperaba. Estaba cambiado. Más delgado, más demacrado, con los ojos apagados como los de un hombre derrotado. Cuando la vio, se levantó de inmediato, como si su presencia le doliera. Gracias por venir, dijo, con una voz que apenas era un susurro. María Fernanda se sentó frente a él, cruzando los brazos, dejando claro que no era una reunión de reconciliación. Era el cierre definitivo. Habla, dijo secamente. Rodrigo bajó la mirada. Parecía luchar consigo mismo. Sé que no merezco tu tiempo, empezó. Sé que no merezco ni tu odio. Pero necesito decirte algo, para poder vivir conmigo mismo. María Fernanda se mantuvo en silencio, observándolo con frialdad. Todo lo que pasó, lo que te hice, no fue solo por ambición o por Vanessa, confesó Rodrigo, su voz quebrándose. Fue por miedo. Ella arqueó una ceja, incrédula. ¿Miedo? ¿De qué? De ti, susurró él. De todo lo que eras capaz de lograr. Yo siempre supe que eras más fuerte que yo. Más inteligente. Más noble. Y eso me daba miedo, Fer. Miedo de quedarme pequeño a tu lado. Miedo de no ser suficiente. María Fernanda sintió un nudo formarse en su garganta. No de compasión. No de pena. De lástima. Así que me destruiste antes de que pudiera darme cuenta, dijo ella, en voz baja. Rodrigo asintió, las lágrimas corriéndole por las mejillas. No vengo a pedirte perdón, dijo. Sé que no tengo derecho. Solo quería que supieras que, todo lo que te hice, fue porque era un cobarde. María Fernanda se puso de pie. Ya lo sabía, dijo, con una serenidad que la sorprendió a ella misma. Rodrigo la miró con desesperación. ¿Hay algo que pueda hacer para reparar algo, aunque sea un poco? Ella pensó en todo el dolor, en todas las noches de llanto, en todo el sufrimiento. Y entonces sonrió. Sí. Desaparecer de mi vida para siempre. Rodrigo bajó la cabeza, derrotado. María Fernanda salió del café sintiendo que un peso inmenso se despegaba de su alma. Se detuvo en la acera, mirando al cielo claro. El pasado había llamado. Y ella le había cerrado la puerta. Esa noche, cuando regresó a casa, Santiago la esperaba en el porche. Ella se acercó, lenta pero decidida. Santiago la miró, buscando respuestas en sus ojos. Se acabó, dijo ella, con una sonrisa pequeña pero real. Se acabó de verdad. Él la abrazó. No para salvarla. No para protegerla. La abrazó como se abraza a alguien que ya no necesita ser rescatado, sino simplemente amado. Y María Fernanda, al fin, pudo soltar el último suspiro de dolor que llevaba guardado. Estaba lista. Lista para vivir. Lista para amar. Lista para ser feliz. El aire de la noche era fresco, perfumado con el aroma dulce de los naranjos que bordeaban el camino. María Fernanda caminaba junto a Santiago, sus manos rozándose tímidamente, como dos adolescentes descubriendo el amor por primera vez. Era una noche especial.
Una noche que se sentía diferente en el pecho, como si el universo entero guardara la respiración esperando algo. María Fernanda, aunque más libre y más fuerte que nunca, aún llevaba consigo la prudencia de quien ha sido herido. Amaba a Santiago. Lo sabía, lo sentía en cada fibra de su ser. Pero aún temía. Temía entregarse completamente y que, una vez más, la traición mordiera su corazón. Santiago, como si pudiera leer sus pensamientos, apretó suavemente su mano. «Confía en ti», le susurró. «No en mí, ni en nadie más. Solo en ti». Esa frase, dicha en voz baja, bajo un cielo cuajado de estrellas, abrió una puerta en su alma que creía cerrada para siempre. Caminaron en silencio hasta llegar a un pequeño claro en el bosque. Allí, Santiago había preparado una escena sencilla pero conmovedora, una manta sobre la hierba, rodeada de farolillos encendidos, y en el centro, una caja pequeña envuelta en terciopelo azul. María Fernanda se llevó la mano a la boca, sorprendida. Santiago se arrodilló ante ella, con los ojos brillando de emoción. «No quiero prometerte que nunca habrá días difíciles», empezó, su voz temblando. «Porque los habrá. No quiero decirte que no voy a fallar nunca. Porque soy humano, y puede que me equivoque. Lo único que puedo prometerte es que, todos los días de mi vida, voy a elegir amarte. A respetarte. A sostenerte cuando lo necesites y a soltarte si necesitas volar». María Fernanda sentía como su corazón latía desbocado, sus ojos llenándose de lágrimas que no eran de tristeza, sino de una felicidad pura, nueva, que la abrumaba. Santiago abrió la caja. Dentro, descansaba un anillo sencillo, de plata, con una pequeña piedra que brillaba modestamente bajo la luz de los faroles. «¿Te casarías conmigo, María Fernanda?», preguntó, su voz quebrada por la emoción. Ella temblaba. Toda su vida había esperado ser amada así, de manera sincera, honesta, sin adornos falsos ni promesas vacías. Respiró hondo, dejando que todo el amor que sentía la inundara. Y entonces, con una sonrisa temblorosa, dijo lo que su corazón había estado gritando en silencio: «Sí. Sí, quiero casarme contigo». Santiago se levantó, la abrazó con fuerza, y en ese abrazo sellaron no solo una promesa, sino un pacto de amor construido sobre las ruinas de viejas heridas, un amor que había aprendido a resistir todas las tormentas. Las lágrimas de María Fernanda se mezclaron con las de Santiago. No había palabras suficientes para describir lo que sentían. Eran dos almas que habían encontrado el camino de regreso la una a la otra en medio del dolor. Pasaron el resto de la noche tendidos sobre la manta, mirando las estrellas, hablando de sueños, de temores, de futuros posibles. No había prisa. No había máscaras. Solo dos corazones latiendo al mismo ritmo, en perfecta armonía. A la mañana siguiente, María Fernanda despertó sintiendo algo que no había sentido en años: paz. Una paz profunda, radiante, que no dependía de nadie más que de ella misma. Sabía que la vida seguiría trayendo pruebas, que habría días de lágrimas y noches de incertidumbre. Pero también sabía que, con Santiago a su lado y su propia fuerza como estandarte, podría enfrentar todo lo que viniera. La boda no sería un evento fastuoso. No quería lujos, ni grandes banquetes, ni fotos en revistas. Quería algo íntimo, verdadero. Un altar sencillo en el jardín de sus abuelos, las flores silvestres adornando el aire, los rostros queridos acompañándola. Doña Carmen lloraba cada vez que la veía hablar de su boda. Don Ramiro, aunque más reservado, mostraba una sonrisa que no podía ocultar el orgullo y la felicidad de ver a su nieta renacer. Los días pasaron entre preparativos sencillos y tardes de risas. María Fernanda volvió a experimentar la alegría de las pequeñas cosas, probarse un vestido sencillo, escribir sus votos, preparar con sus propias manos los arreglos florales. La vida le sonreía de una manera diferente ahora. No era una felicidad estridente ni desbordante. Era una felicidad tranquila, profunda, como un río que fluye silencioso pero invencible. Finalmente, llegó el día de la boda. María Fernanda se vistió con un vestido blanco de lino, sencillo pero perfecto. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros, adornado con pequeñas flores silvestres.
Cuando apareció en el jardín, tomado de la mano de don Ramiro, los pocos invitados se quedaron en silencio. Santiago la esperaba al final del pasillo, de pie, con los ojos brillando de amor. Mientras caminaba hacia él, María Fernanda sintió que cada paso la alejaba más del dolor, de la traición, de los días oscuros. Cada paso era una declaración de vida, de amor, de valentía. Llegó hasta Santiago. Se miraron. Y en esa mirada, se dijeron todo lo que no necesitaba palabras. Los votos fueron breves, sinceros. Prometieron amarse sin ataduras, respetarse en las diferencias, apoyarse en las caídas y celebrar las victorias, por pequeñas que fueran. Cuando Santiago colocó el anillo en el dedo de María Fernanda, ella sintió que un ciclo doloroso se cerraba. Que finalmente estaba donde debía estar. ¿Con quién debía estar? El beso que selló su unión no fue un beso de cuento de hadas. Fue un beso real, cargado de todo el dolor que superaron, de todo el amor que construyeron, de toda la vida que aún les esperaba. El sol brillaba alto cuando, tomados de la mano, comenzaron su nueva vida. María Fernanda supo, en ese instante, que aunque el dolor había sido parte de su historia, no definiría su futuro. Había renacido. Había vencido. Y ahora, al fin, era verdaderamente libre. La felicidad de María Fernanda y Santiago era como un río recién nacido, fresco, vibrante, imparable. Pero también vulnerable. Después de la boda, se instalaron en una casita modesta, construida con esfuerzo y amor en el terreno donde Santiago le había pedido matrimonio. Cada rincón de aquella casa hablaba de sueños compartidos, las paredes pintadas a mano, el pequeño jardín de girasoles, el aroma permanente de café y pan recién horneado. Los primeros días fueron una dulce burbuja de paz. Se despertaban juntos cada mañana, entre risas y caricias. Se despedían con besos robados en la puerta. Se reencontraban al atardecer con historias para contarse, como si el mundo fuera nuevo para ambos. María Fernanda, por primera vez en mucho tiempo, sentía que pertenecía a algún lugar, a alguien, pero, sobre todo, a sí misma. Sin embargo, la vida, como siempre, guardaba nuevas pruebas. Un mes después de la boda, mientras organizaban los documentos de su pequeño hogar, Santiago recibió una carta certificada. El rostro se le ensombreció al leerla. ¿Qué pasa?, preguntó María Fernanda, notando su tensión. Santiago tardó un momento en responder. Finalmente, alzó la vista. Es sobre el despacho donde trabajo, dijo. Quieren trasladarme a la ciudad. María Fernanda sintió un nudo apretarse en su garganta. La ciudad. Los rascacielos, el tráfico, la gente apurada y fría. El escenario donde había vivido su peor infierno. ¿Y qué quieres hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro. Santiago cruzó el espacio que los separaba y tomó sus manos. Quiero estar contigo. Pero también quiero que construyamos un futuro sólido. Allá podría abrirnos puertas, asegurar nuestro mañana. Ella apartó la mirada, luchando contra el pánico que empezaba a reptar por su pecho. ¿Era capaz de volver a la ciudad donde había perdido todo? ¿Podía arriesgar su frágil paz en nombre de un futuro mejor? Esa noche, mientras Santiago dormía abrazándola, María Fernanda permaneció despierta, mirando el techo oscuro. Recordó todas las noches que había pasado sola, llorando en cuartos fríos. Recordó cómo la ciudad, implacable y cruel, la había escupido sin piedad. ¿Y ahora debía volver? Una parte de ella quería quedarse. Aferrarse a la tranquilidad del campo, a la sencillez de su nueva vida. Pero otra parte, más profunda, sabía que no podía vivir siempre huyendo del pasado. Si quería ser verdaderamente libre, debía enfrentarlo. Al amanecer, con los primeros rayos de luz colándose por las ventanas, María Fernanda tomó una decisión. Iremos juntos, le dijo a Santiago, cuando se despertó. No porque quiera huir de aquí, sino porque quiero enfrentar mi miedo. Contigo. Santiago, con lágrimas en los ojos, la abrazó con una ternura que le arrancó un suspiro tembloroso. Semanas después, empacaron sus pocas pertenencias y partieron hacia la ciudad. El reencuentro con el viejo monstruo de asfalto fue brutal.
Las calles grises, los rostros anónimos, el ruido incesante, todo era un recordatorio de lo que había perdido. Pero también de lo que había sobrevivido. Encontraron un pequeño departamento en las afueras. No era grande ni lujoso, pero era suyo. Una nueva semilla que plantarían juntos. Los primeros días fueron difíciles. María Fernanda luchaba contra ataques de ansiedad, contra pesadillas que la hacían despertar empapada en sudor. Santiago, paciente como siempre, la sostenía en silencio, abrazándola en la oscuridad. «Estoy aquí», le susurraba una y otra vez. «No estás sola. Nunca más». María Fernanda comenzó a trabajar en un pequeño centro comunitario, ayudando a mujeres víctimas de violencia y abuso. Cada historia que escuchaba era como mirarse en un espejo roto. Y sin embargo, en lugar de quebrarse, se fortalecía. Cada palabra de aliento que daba a esas mujeres era una piedra más en su propio camino de sanación. Una tarde, mientras ayudaba a una joven a presentar una denuncia contra su agresor, María Fernanda entendió que su dolor no había sido en vano. Había sobrevivido para algo. Para ser una voz. Para ser una mano tendida. Para ser esperanza. Santiago, por su parte, prosperaba en su nuevo trabajo, pero nunca permitía que el éxito lo alejara de su prioridad, su hogar, su amor, su María Fernanda. Las dificultades económicas no desaparecieron. Hubo meses duros, de cuentas atrasadas, de cenas escasas. Hubo peleas, discusiones, lágrimas. Pero también hubo reconciliaciones en la madrugada, abrazos interminables, promesas renovadas bajo las estrellas de un cielo indiferente. Un año después de su llegada a la ciudad, Santiago la llevó de nuevo al claro donde le había pedido matrimonio, ahora convertido en un pequeño parque público. Se arrodilló ante ella, como la primera vez, pero esta vez no con un anillo, sino con una simple flor silvestre en las manos. «Gracias por no rendirte», le dijo, su voz quebrada por la emoción. «Gracias por amarme. Gracias por enseñarme lo que significa luchar». María Fernanda cayó de rodillas frente a él, llorando. Llorando por todo lo que habían perdido. Llorando por todo lo que habían ganado. Se abrazaron bajo la luz de la luna, dos almas rotas que habían encontrado la manera de reconstruirse juntas. Y en ese abrazo, en ese momento eterno, supieron que no importaban los fantasmas del pasado, ni los miedos del futuro. Mientras se tuvieran el uno al otro, todo sería posible. La vida parecía finalmente sonreírle a María Fernanda. Aunque la ciudad seguía teniendo esquinas oscuras que le recordaban su dolor pasado, ella caminaba ahora con la frente en alto. Santiago era su refugio, su compañero, su amor verdadero. Su trabajo en el centro comunitario la llenaba de propósito, curando no solo a las mujeres que llegaban destrozadas, sino también partes de su propia alma. Todo parecía encaminarse hacia un futuro brillante. Hasta que el destino, cruel e imprevisible como siempre, volvió a golpear. Era un viernes por la tarde. El sol caía perezosamente en el horizonte, tiñendo de oro las ventanas de los edificios. María Fernanda esperaba a Santiago para cenar, como cada noche. Había preparado su platillo favorito, enchiladas suizas, con el toque casero que tanto le gustaba. Pero las horas pasaron. Y Santiago no llegó. El teléfono sonó, rompiendo el silencio tibio de su pequeño hogar. María Fernanda contestó, sin imaginar que esa llamada cambiaría su vida. ¿Familia de Santiago Herrera?, dijo una voz grave al otro lado de la línea. Su corazón se detuvo. «Sí, soy su esposa», respondió con un hilo de voz. «Lamentamos informarle que hubo un accidente de tránsito. Su esposo está grave. Está en el Hospital General». La taza que sostenía cayó al suelo, haciéndose trizas. El tiempo se detuvo. El aire desapareció de sus pulmones. Todo su cuerpo se estremeció en un escalofrío incontrolable. No sabía cómo llegó al hospital. Solo recordaba flashes, el sonido de las sirenas, los rostros borrosos de desconocidos, las luces frías del edificio. Cuando finalmente encontró la sala de urgencias, un médico joven y serio se acercó a ella. «Está vivo», le dijo. «Pero su estado es crítico.
Necesitamos operar de inmediato. María Fernanda asintió, sin confiar en su propia voz. Solo quería verlo. Solo quería asegurarse de que no era otra pesadilla. Lo vio a través de un pequeño ventanal. Santiago, su Santiago, cubierto de vendajes, entubado, inmóvil como una marioneta rota. Las piernas le fallaron. Se sostuvo contra la pared, luchando por no caer. Doña Carmen y don Ramiro llegaron poco después, alertados por una vecina que había escuchado la noticia. Su abuela la abrazó fuerte, susurrándole palabras de consuelo que no alcanzaban a calmar la tormenta en su corazón. La operación duró horas interminables. Horas en las que María Fernanda no dejó de rezar. No a un Dios concreto. No a una fe ciega. Rezaba a la vida, al amor, al destino, suplicando que no le arrebataran a Santiago. Finalmente, el médico salió. La operación fue un éxito, anunció. Pero las próximas 24 horas serán críticas. María Fernanda sintió como una parte de la angustia se aliviaba, solo un poco. Pero sabía que la batalla no había terminado. Pasó la noche sentada junto a su cama, sosteniéndole la mano. No te vayas, le susurraba una y otra vez. No ahora. No cuando recién empezábamos a vivir. Recordó todas las veces que había estado sola en hospitales fríos. Todas las veces que había llorado por alguien que no la amaba. Pero esta vez era distinto. Esta vez peleaba por alguien que la amaba de verdad. La mañana la sorprendió adormecida, con la cabeza apoyada en el borde de la cama. Un leve movimiento de la mano de Santiago la despertó. Fer, susurró él, apenas audible. Ella alzó la cabeza, llorando de alivio. Estoy aquí, dijo, besándole la mano con ternura. Siempre estaré aquí. Santiago cerró los ojos, pero una sonrisa tenue se dibujó en sus labios. Fue un largo camino hacia su recuperación. Meses de terapias, de medicamentos, de recaídas y avances. María Fernanda no se separó de él. No porque fuera su deber. No porque se sintiera obligada. Sino porque lo amaba. Con cada fibra de su ser. El accidente los unió aún más. A veces, mientras ayudaba a Santiago a caminar de nuevo, mientras se reían torpemente de sus tropiezos, María Fernanda sentía que la vida, a su manera retorcida, les había dado otra oportunidad. Una oportunidad de amarse más allá de la salud y la enfermedad. Más allá de la tristeza y la alegría. Una tarde, mientras caminaban lentamente por el parque donde todo había comenzado, Santiago se detuvo. Perdón, dijo, mirándola con esos ojos que tanto amaba. Por no haberte protegido de todo esto. María Fernanda negó con la cabeza, sonriendo entre lágrimas. Tú me proteges todos los días, le respondió. Proteges mi corazón, mi alma. Eso es lo que importa. Santiago, con esfuerzo, se arrodilló torpemente en el césped, tomándola de las manos. ¿Prometes seguir caminando conmigo, aunque el camino sea difícil? Preguntó. Ella se agachó frente a él, abrazándolo con fuerza. Prometo, susurró. Hoy. Mañana. Siempre. El dolor no los había vencido. La tragedia no los había separado. Al contrario. Cada cicatriz era ahora un hilo dorado que tejía su historia de amor. Y mientras el sol se ponía en un cielo teñido de fuego, María Fernanda supo que, pase lo que pase, siempre encontraría su hogar en los brazos de Santiago. Porque el dolor que no mata, enseña. Y ellos habían aprendido a amar de la única forma verdadera, de pie, entre ruinas, pero invencibles. Las semanas pasaron como un suspiro para María Fernanda y Santiago. Él, poco a poco, recuperaba la movilidad y la fuerza. Ella, con una paciencia infinita, lo acompañaba en cada paso, en cada caída, en cada pequeño triunfo que saboreaban como una victoria épica. Sin embargo, había una sombra silenciosa entre ellos. Una sombra que Santiago no se atrevía a nombrar. Un miedo que crecía en su corazón como una grieta, silenciosa pero implacable. María Fernanda lo notaba. Veía cómo, a veces, la sonrisa de Santiago se congelaba en su rostro.
como su mirada se perdía en el horizonte, como si temiera algo invisible. Como sus manos temblaban ligeramente al intentar escribir o firmar papeles. Una noche, después de cenar en silencio, María Fernanda no pudo más. «¿Qué te pasa, Santiago?», preguntó con voz suave pero firme. Él dejó el tenedor sobre el plato y bajó la mirada. Un silencio denso llenó el espacio entre ellos. «Nada, Fer, estoy cansado, eso es todo», murmuró. Ella no creyó ni por un segundo esa mentira piadosa. Se levantó de la silla, rodeó la mesa y se arrodilló a su lado, tomando su rostro entre sus manos. «No me mientas», susurró. «No a mí». Los ojos de Santiago, esos ojos que tantas veces habían brillado de amor, ahora estaban empañados de un dolor contenido. «Tengo miedo», confesó finalmente, su voz quebrándose. María Fernanda sintió que el mundo se detenía. ¿Miedo de qué? Él cerró los ojos, respiró hondo, como quien se prepara para enfrentar su peor batalla. «Miedo de no volver a ser el hombre que mereces», dijo. «Miedo de ser una carga para ti. Miedo de que algún día te canses de luchar por mí y te vayas». Las palabras cayeron como piedras sobre el pecho de María Fernanda. «Santiago», empezó, pero él la interrumpió. «Te amo tanto, Fer, que me aterra perderte. Me aterra que mi cuerpo, mis limitaciones, terminen apagando todo lo que hemos construido». Ella se levantó y, con una determinación férrea, lo obligó a mirarla a los ojos. «¿Crees que te amo por tu cuerpo? ¿Por lo que puedes o no puedes hacer? Te amo, Santiago, porque eres tú. Porque tu alma abrazó la mía cuando estaba hecha pedazos. Porque fuiste luz en mi noche más oscura. Porque eres mi hogar». Santiago rompió a llorar, sin reservas, sin vergüenza. María Fernanda lo abrazó fuerte, como abrazaría a un niño asustado. Lo acunó en sus brazos, acariciándole el cabello, susurrándole promesas que eran más fuertes que cualquier miedo. «No me voy a ir», dijo una y otra vez. «No me voy a rendir». Pasaron horas así, abrazados, llorando, sanándose mutuamente en ese silencio lleno de amor. Esa noche, mientras Santiago dormía por fin tranquilo, María Fernanda se prometió a sí misma que su historia de amor no sería perfecta, pero sería real. Que enfrentarían juntos cada miedo, cada caída, cada día difícil. Que sus cicatrices serían medallas, no vergüenzas. Y que, pase lo que pase, su amor sería más fuerte que cualquier sombra. Al amanecer, mientras el sol acariciaba tímidamente las cortinas, María Fernanda sintió por primera vez en su vida que no le debía nada al pasado. Que todo el dolor, todas las lágrimas, todos los días de desesperanza, habían valido la pena para llegar a ese momento. Un momento en el que, por fin, podía decir: «Soy amada. Soy fuerte. Soy libre». Y no había miedo en el mundo que pudiera arrebatarle eso. Los días en la ciudad eran cada vez más pesados, cargados de responsabilidades que crecían como sombras al acecho. María Fernanda, ahora plenamente comprometida con su labor en el centro comunitario, había asumido un nuevo proyecto: abrir un refugio para mujeres que, como ella alguna vez, habían sido traicionadas. Golpeadas por la vida, arrojadas a la soledad más cruel. Era un sueño que nacía del dolor, pero también de la esperanza. Con Santiago apoyándola incondicionalmente, comenzó a movilizar recursos, a contactar asociaciones, a pelear por permisos en oficinas frías y burocráticas donde las miraban con desdén. ¿Otro refugio?, le dijeron más de una vez. ¿De verdad cree que va a cambiar algo? María Fernanda apretaba los puños hasta clavarse las uñas en las palmas, pero nunca respondía con odio. Solo seguía luchando. Cada no era una motivación para buscar un sí. Cada puerta cerrada, un impulso para abrir dos más. Finalmente, después de meses de batallas silenciosas, lograron alquilar una vieja casona en las afueras de la ciudad. La casa era grande pero estaba en ruinas, paredes desconchadas, ventanas rotas, techos agrietados. Para muchos, era una causa perdida. Pero María Fernanda vio en esas ruinas el reflejo de su propia historia. Sabía que con amor, paciencia y voluntad, podía resucitar aquella casa, igual que había resucitado su vida.
Las primeras semanas fueron extenuantes. Organizaron jornadas de limpieza. Pidieron donaciones de muebles, ropa, alimentos. Muchos vecinos colaboraron movidos por la fuerza inquebrantable de María Fernanda, otros lo hicieron por simple curiosidad. Y allí, en medio del polvo, del sudor, de las astillas clavadas en las manos, nació una nueva familia, mujeres y niños que habían perdido todo, encontrando refugio en las palabras amables, en los abrazos sinceros, en la promesa de un mañana mejor. Pero como toda historia de lucha, no tardaron en aparecer los enemigos. Una noche, después de cerrar el refugio, María Fernanda encontró en la puerta una amenaza escrita con pintura roja. Cierren el lugar o lo lamentarán. Santiago quiso denunciar de inmediato, pero ella lo detuvo. Si nos dejamos intimidar, habrán ganado, dijo, con los ojos encendidos de determinación. Sin embargo, esa amenaza no era la última. Comenzaron a recibir llamadas anónimas. Ruidos extraños en la madrugada. Luces de automóviles rondando la propiedad. El miedo era un huésped constante, pero María Fernanda no pensaba rendirse. No otra vez. Una madrugada, mientras dormían, un estruendo los despertó. Una ventana había sido rota con una piedra envuelta en un trapo incendiado. Santiago sofocó el fuego a tiempo, pero el mensaje era claro: alguien quería destruir lo que tanto les había costado construir. María Fernanda reunió a todas las mujeres y niños del refugio esa misma mañana. Les habló con la voz quebrada por la emoción, pero firme como una roca. No nos vamos a ir, dijo, mirando a cada una a los ojos. Esta casa es nuestra. Esta lucha es nuestra. Nadie nos va a arrebatar nuestro derecho a vivir en paz. Las mujeres, muchas de ellas acostumbradas a vivir en silencio, se pusieron de pie una a una, asintiendo, abrazándose, formando un círculo de fuerza impenetrable. La noticia de los ataques llegó a los medios locales. Reporteros comenzaron a llegar al refugio. Cámaras captaban las grietas de las paredes, pero también las sonrisas tímidas de los niños, las miradas decididas de las mujeres, la figura incansable de María Fernanda. De repente, lo que era una pequeña lucha privada se convirtió en un símbolo para toda la comunidad. Hubo manifestaciones de apoyo. Donaciones masivas. Carteles con frases de aliento decorando las calles cercanas. Y entonces, por primera vez, María Fernanda sintió que su historia de sufrimiento no había sido en vano. Había dolor en su pasado, sí. Pero ahora había esperanza en su presente. Y futuro en cada semilla que plantaba con su lucha. Sin embargo, no todos celebraban su victoria. Una tarde, mientras organizaba la entrega de alimentos, María Fernanda fue abordada por un hombre de traje oscuro, de sonrisa falsa. Señora Ríos, dijo. Le aconsejo que deje todo esto. No sabe con quién se está metiendo. Ella lo miró fijamente, sin pestañear. No tengo miedo, respondió. No voy a dejar que sigan matando sueños. No voy a dejar que sigan aplastando mujeres. El hombre sonrió, una mueca sin alegría. Entonces prepárese, advirtió. Porque la guerra apenas empieza. María Fernanda vio cómo se alejaba, sintiendo el peso de la amenaza en cada paso. Pero no tembló. No esta vez. Esa noche, al abrazar a Santiago en su cama sencilla, susurró: no importa cuán fuerte sea la tormenta. Mientras estemos juntos, resistiremos. Y Santiago, con los ojos cerrados, acariciándole el cabello, respondió: contigo, hasta el final. Porque había aprendido que en la vida no siempre ganan los que no tienen miedo. Ganan los que se atreven a luchar, aún temblando. Y María Fernanda, hecha de cicatrices y sueños, era ahora una guerrera que nada ni nadie podría doblegar. El refugio era un lugar lleno de vida, de esperanza, de risas nuevas brotando entre los escombros de antiguos dolores. Cada rincón de aquella casa hablaba del milagro de la resiliencia. Cada pared reparada, cada flor plantada, era un testimonio de que, a pesar de todo, la vida podía empezar de nuevo. María Fernanda se había convertido, sin proponérselo, en un faro para mujeres y niños que no sabían que aún podían soñar.
Su rostro aparecía en los periódicos locales, su voz resonaba en foros y encuentros comunitarios. Pero toda luz atrae sombras. Y la sombra más oscura no siempre viene de lejos. Una tarde, mientras revisaba las cuentas del refugio, María Fernanda descubrió inconsistencias. Dinero faltante. Donaciones que nunca llegaron a su destino. Al principio pensó en un error de contabilidad. Pero a medida que escarbaba, la verdad surgió como un veneno lento. Alguien dentro del refugio estaba robando. Alguien en quien había confiado. La sospecha la devoraba, silenciosa, amarga. No quería creerlo. No podía creer que entre aquellas mujeres que había rescatado existiera una traidora. Confió en Ana Lucía, una joven tímida y callada que había llegado meses atrás, escapando de un esposo violento. Confió en Elena, una mujer mayor, curtida por la vida, que se encargaba de la cocina. Confió en Teresa, madre de 3 niños pequeños, quien siempre tenía una palabra dulce para todos. Y sin embargo, la traición se escondía ahí, entre sonrisas fingidas y abrazos vacíos. Una noche, incapaz de soportar la duda, decidió organizar una reunión con todas. El salón principal del refugio, iluminado apenas por un par de lámparas, se llenó de murmullos nerviosos. María Fernanda, de pie ante ellas, sintió el peso de cada mirada, cada suspiro contenido. Alguien, dijo con la voz firme, nos está traicionando. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. No quiero señalar a nadie, continuó. Pero necesito que quien haya cometido este daño tenga el valor de confesar. Las miradas bajaron. Las manos se crisparon sobre los regazos. Pasaron minutos interminables. Minutos que se sentían como puñales clavándose en la espalda de María Fernanda. Y entonces, Ana Lucía, la joven tímida, se puso de pie. Tenía lágrimas en los ojos, las manos temblando. Fui yo, susurró. Lo siento tanto. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. María Fernanda sintió que el piso se abría bajo sus pies. ¿Por qué?, preguntó, luchando por no romperse ahí mismo. Ana Lucía sollozaba. Me amenazaron, dijo entre hipidos. Unos hombres me dijeron que si no les daba información, si no desviaba dinero, me quitarían a mi hija. No tenía opción. Tenía miedo. El dolor de María Fernanda fue doble, la traición y la comprensión. Sabía lo que era vivir con miedo. Sabía lo que era ser usada, manipulada, destruida. Se acercó lentamente a Ana Lucía, quien se derrumbó a sus pies, implorando perdón. No te odio, susurró María Fernanda, acariciándole el cabello. Pero no puedo protegerte de tus actos. La denunció. Con lágrimas en los ojos. Con el corazón hecho trizas. La policía llegó esa misma noche. Ana Lucía fue llevada esposada, su rostro cubierto de vergüenza y lágrimas. María Fernanda se quedó en el umbral del refugio, viendo cómo la patrulla desaparecía en la oscuridad. Santiago salió a su encuentro, abrazándola con fuerza. Hiciste lo correcto, le dijo. Ella no respondió. No sabía si había hecho lo correcto. Solo sabía que había perdido una parte de su inocencia esa noche. El refugio quedó en silencio. El miedo volvió a instalarse, como un huésped indeseado. Pero también quedó algo más fuerte, la convicción. María Fernanda no se rindió. Fortaleció las medidas de seguridad. Rendió cuentas públicas. Reforzó la transparencia. Y sobre todo, fortaleció el espíritu de aquella familia rota que se negaba a morir. La comunidad, al enterarse de la traición, no les dio la espalda. Al contrario. Llegaron más donaciones. Más manos dispuestas a ayudar. Más corazones dispuestos a confiar. Porque en un mundo lleno de sombras, la luz, por pequeña que sea, es un milagro que no puede apagarse fácilmente. Una tarde, mientras miraba a los niños jugar en el jardín recién sembrado, María Fernanda sonrió. Una sonrisa real. Una sonrisa que venía de lo más profundo de su alma herida pero indomable. Había perdido tanto. Había sufrido tanto.
Había sido traicionada una y otra vez. Pero había aprendido a levantarse. Y ahora, más que nunca, sabía que su vida era una misión: luchar, proteger, amar. Y que ninguna traición, por dolorosa que fuera, podría robarle eso jamás. Qué emocionante ha sido recorrer esta historia juntos. Si te conmovió cada momento de esta gran novela llena de amor, traición y esperanza, te invito a dejar tu comentario aquí abajo contándome qué parte te tocó el corazón. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguna nueva historia llena de emoción y regálanos un me gusta si disfrutaste esta travesía de sentimientos intensos. Tu apoyo es muy importante para seguir creando más novelas que nos hagan vibrar el alma.